Hace una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos sorprendía comunicando la larga conversación telefónica que había mantenido con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, tratando de abordar la resolución de la guerra en Ucrania. A partir de ese momento, en esta semana se han vertido miles, cientos de miles de declaraciones y opiniones sobre lo que esa conversación iba a suponer. Y en gran medida, opiniones cuya validez va a morir en breve plazo. Porque a la larga, lo que Trump vino a comunicar es que había conseguido que los rusos estuvieran dispuestos a sentarse en una mesa de negociación. También es cierto que señaló algunos de los puntos en los que podía basarse esa negociación. Pero aquí tenemos un problema. Es una negociación. Es decir, se va a demorar por semanas e incluso meses, si no es que es más tiempo. Y por tanto, cualquier promesa, cualquier iniciativa, cualquier propuesta que tengamos hoy, probablemente al cabo de ese tiempo, cuando finalice esa negociación, va a ser papel mojado. Y sin embargo, aunque somos conscientes de que estamos al comienzo de un proceso que ni siquiera sabemos que va a llegar a buen puerto, puede morir mucho antes, esas primeras declaraciones han sido suficientes para lanzar todo tipo de alarmismos y exageraciones en las cuales ha primado más el titular amarillista que lo que realmente se estaba planteando. Es cierto que Trump es un tipo de declaraciones tormentosas y con un afán de protagonismo desmedido en esa búsqueda por ser siempre la estrella, algo que hizo ya en su carrera empresarial y que ha mantenido en su carrera política. También hemos de entender que el propio Trump tiene dos condicionantes claros. Primero, está en su segundo mandato, aunque no sea consecutivo. De modo que, haga lo que quiera hacer, tiene un plazo limitado, esos 4 años de los que dispone de aquí al final de ese mandato. Pero hay un segundo condicionante aún más importante, de carácter casi biológico. Es un hombre que tiene casi 80 años, de modo que aunque aparenta tener una salud robusta, nada impide que pudiera morirse mañana, que es lo que sucede a la gente que tiene cierta edad, y por tanto tiene prisa por concluir todos estos proyectos y quedarse con ese protagonismo que decía antes que tanto le gusta buscar. Hemos de entender, por tanto, que en esas declaraciones ostentosas que ha hecho hay esa prisa por resolver debido al hecho de esas circunstancias de su segundo mandato y su propia edad. Sin embargo, no podemos olvidar que Estados Unidos no es una autocracia. Más allá del gran protagonismo que todos los presidentes de Estados Unidos tienen en la política internacional del país, en la que en gran medida es su postura la que dirige esa política internacional, de partida hay una serie de contrapoderes institucionales que pueden frenar cualquier ansia excesiva por parte del presidente de Estados Unidos. Pero hay un segundo elemento que en estos días, tras conocer esa conversación de Trump con Putin, se ha hablado poco. ¿Qué ocurre con los lobbies que giran en torno a Washington? Y muy en particular con el lobby de la industria armamentística, que es una de las principales beneficiadas de la existencia de conflictos, no solamente de los conflictos per se, sino de la posibilidad de conflictos y por tanto los países queriendo armarse para evitar esos conflictos. Desde la llegada de Trump al poder, las principales empresas de esa industria armamentística estadounidense han perdido valor en la bolsa, al contrario de las industrias armamentísticas europeas que han ganado valor en la bolsa. Eso también tiene una repercusión a nivel interno en Estados Unidos, en esa obsesión que tiene Trump por hacer Estados Unidos grande de nuevo y limpiar sus finanzas. Una pérdida ostensible de parte de la industria armamentística supondría un agujero en esas finanzas. De modo que ese lobby seguro que tiene mucho más que decir de lo que estamos escuchando estos días, donde, insisto, nos dejamos llevar por una interpretación amarillista de los acontecimientos. Pero vamos más allá. De momento, ¿qué es lo que realmente ha conseguido Donald Trump tras esa conversación con Putin? Hay un elemento que, insisto, también ha quedado fuera de los análisis. Ha conseguido sentarse en Arabia Saudí en una mesa de negociación con Rusia, siendo Estados Unidos no la parte rival, sino el mediador. Y esto es algo que me sorprende
que a su vez no haya sorprendido a la mayor parte de los analistas. Hasta hace una semana, para Rusia, Estados Unidos era un rival. Desde hace una semana, para Rusia, Estados Unidos es un mediador posible para poner fin a la guerra con Ucrania. Una guerra que, entre uno de los muchos motivos que había esgrimido Putin para ponerla en marcha, era esa obsesión de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, por hacer crecer sus fronteras y llegar al mismo límite de Rusia. Y sin embargo, ahora Rusia se sienta y permite que el mediador en el conflicto sea el principal líder de esa alianza militar que, según Putin, amenaza la estabilidad de Rusia. Entonces, podemos pensar, bueno, ha conseguido que le acepten como mediador porque a cambio está prometiendo darle absolutamente todo. No sabemos qué le va a dar, es más, no sabemos si va a llegar a darle algo, pero sí sabemos que Rusia ha agachado la cabeza al aceptar a Estados Unidos como mediador. Hay otro segundo elemento a tener en cuenta de lo que nos ha ocurrido, y es que ha habido todo un movimiento de la diplomacia europea. Sabemos que en la Unión Europea y satélites, el Reino Unido que se nos queda fuera, bien, en esa Unión Europea la toma de decisiones no suele ser ni lo más rápido ni lo más claro. Suelen adoptar unos perfiles grises en los cuales uno no tiene claro en qué lugar del espectro se encuentran. A la larga es otra de las cosas que vamos a conseguir en este proceso, que la Unión Europea se retrate, o incluso que no haya una sola Unión Europea. Sabemos que hay diferentes puntos de vista dependiendo de los países. A lo mejor hay que conformar auténticos bloques políticos al interior de la Unión Europea. ¿Se va a conseguir? Sí, se va a conseguir, lo decía hace un momento. Ya la industria armamentística europea, que no se está preparando hoy para esa posibilidad de reemplazar a la estadounidense, que lleva mejorando su capacidad productiva desde el mismo comienzo de la guerra de Ucrania, empieza a tomar un protagonismo que también va a influir en las decisiones políticas de estos países europeos. De modo que aquellos que tengan una industria armamentística notable que contribuirá al conflicto van a ser los primeros que decidan tomar una posición clara, porque si no, pueden estar perdiendo esa oportunidad. Llegados aquí podríamos decir, pero hay un problema. La mayor parte de la financiación de la resistencia que ha ofrecido Ucrania a Rusia ha venido de Estados Unidos. Y aquí nos estamos equivocando, porque nos estamos dejando llevar por una serie de afirmaciones maximalistas que no tienen un refrendo en el campo real. Yo os invito a que sigáis en Twitter a un periodista argentino, Montes de Oca, que hace unos análisis muy finos de la geopolítica y que ha hecho el 17 de febrero un hilo muy interesante sobre la financiación de la guerra. Una financiación que pasa no solamente por dar dinero para comprar munición, sino también toda esa otra gran cantidad de dinero que contribuye a la propia supervivencia de Ucrania como país y, por supuesto, a otras contribuciones que a lo mejor no están saliendo de la caja del banco, pero que sí tienen un valor económico, como la cantidad de armamento que han podido entregar determinados países a Ucrania. Qué sé yo, han entregado a los europeos muchísimos más tanques que los Estados Unidos. Han entregado a los europeos muchísimos más aviones que los Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos no ha entregado aviones. Todo eso también entra en la contabilidad. Y si atendemos a este hilo que ha hecho Montes de Oca, observaremos que la mayor contribución de dinero que ha recibido Ucrania ha sido de la Unión Europea, más del 50%, que no de Estados Unidos. A lo que hemos de añadir que ya hubo un momento durante la guerra, entre agosto de 2023 y marzo de 2024, que por un bloqueo en el Senado, Estados Unidos dejó de ayudar económicamente a Ucrania y, sin embargo, Ucrania fue capaz de resistir. ¿Esto qué significa? Significa que incluso si Trump adoptara una postura maximalista de retirar por completo a Estados Unidos del conflicto, en esa mesa de negociaciones, cualquier cosa que acuerde Estados Unidos con Rusia sin la presencia de Ucrania no tiene validez. No tiene validez es porque Ucrania puede resistir aún en la ausencia de Estados Unidos. Porque si en esa mesa de negociaciones tampoco se cuenta con Europa, que es quien está contribuyendo con más de la mitad del presupuesto de mantenimiento de la guerra, y esa Europa decide seguir apoyando, por tanto lo que se decía en esa mesa no tiene ningún valor. Y tres, lo más importante, a la larga lo que hemos de entender es que quien realmente está necesitando de una forma urgente conseguir esa paz es Rusia. Y la demostración está en que ha bastado una llamada telefónica de Trump a Putin para que Putin aceptara sentarse en esa mesa de negociaciones. Porque si algo tiene muy claro Putin es que cada nuevo día que Ucrania sea capaz de resistir la embestida de las tropas rusas es un clavo más en su ataúd. De modo que
Si hay alguien que necesita urgentemente que esa mesa de negociaciones se active y llegue a algún resultado, el que sea, que pueda ofrecer frente a su sociedad, es Putin, porque es él quien realmente es consciente de que el plan inicial, ocupar Ucrania en aquel febrero de 2022, rememorando las viejas hazañas de la Unión Soviética cuando entraba en Checoslovaquia solamente con enviar unos pocos tanques, eso ya fracasó. Y a partir de ahí lo único que ha hecho ha sido acumular fracaso tras fracaso tras fracaso, y la única victoria que podría ofrecer al pueblo ruso es sentarse a una mesa de negociaciones y que la paz llegará.